Hola chicos, muy buenas tardes con todos. A continuación vamos a empezar con el repaso de uno de los temas que ya hemos visto, simplemente para que ustedes se puedan actualizar cuáles son los procesos que se han venido conllevando en base ya a los temas ya vistos, para que ustedes puedan realizar un excelente examen. Bien, Empezamos con la primera clase, que fue sobre lo que es la definición de la lectura crítica en sí. Esta lectura crítica en sí es una técnica de análisis en la cual permite básicamente obtener lo que es la capacidad de poder interpretar y realizar diferentes juicios sobre la información que existe en un texto radicalmente. También está basado en que se puede realizar en base a diferentes definiciones. Se puede realizar o abarcar lo que es una conclusión en base a lo que es una primera lectura de exploración, en la segunda lectura de comprensión y ya viendo una lectura final simplemente para poder verificar lo que usted ya ha comprendido en base al contenido que contiene el texto. Luego de esto se conllevó que también tiene esta lectura crítica tiene diferentes etapas en base a que estas etapas son prelectura, lectura comprensiva, análisis crítico y síntesis. La prelectura es familiarizarse con el texto, el poder identificar lo que es el tema principal y los objetivos del autor. En lo que es la lectura comprensiva, leer lo que es el texto detenidamente, subrayando las ideas principales y tomando notas también, ¿verdad? Lo que es el análisis crítico es poder evaluar los argumentos, las evidencias y la coherencia que tiene el texto. Y también lo que ya es por último, lo que es la síntesis, que esta simplemente es para poder resumir las ideas principales y formular lo que es una opinión personal sobre el texto, es decir, y realizar las diferentes ideas en base a lo que ustedes leyeron y así van a poder formular lo que son diferentes opiniones personales en base a lo que ustedes ya han leído en el texto. Luego de esto se conlleva lo que son las características de la lectura crítica. La lectura crítica conlleva las siguientes características: poder interpretar, poder verificar, poder contextualizar y poder verificar toda la veracidad. ¿En dónde? Interpretar la intención o propósito que tiene el autor en el contenido que está exponiendo en el texto, verificar la originalidad del contenido, contextualizar lo que es la información del texto con el área en relación más con contenidos acerca del mismo tema, verificar lo que es la veracidad de la información y las fuentes consultadas también. También se puede analizar los argumentos empleados mediante la interpretación de los mismos por parte del autor, establecer lo que son relaciones lógicas entre el contenido, entre el texto, determinar los ciertos y desaciertos que tiene el contenido, es decir, si hay errores en los datos, en las expresiones, en la información, dificulta lo que es la exposición de conceptos, entre otros. También se puede analizar lo que son diferentes criterios personales que se tiene acerca del contenido ya leído, ¿sí? Luego se conlleva lo que son los elementos de la lectura crítica. Estos elementos de la lectura crítica son contexto, autor, lenguaje, evidencia, inferencias y evaluación. Todos estos elementos van a ayudar al proceso de la lectura crítica. El contexto simplemente van a entender lo que es el contexto histórico, social y cultural en el que se escribió el texto. Es fundamental para poder interpretarlo correctamente en el autor. Van a poder analizar las perspectivas del autor, sus posibles sesgos y su credibilidad en su momento. En el lenguaje simplemente van a evaluar el uso del lenguaje en lo que es el uso del lenguaje con claridad en base a las ideas, en base a las coherencias de los diferentes argumentos. En las evidencias simplemente van a verificar lo que es la solidez de las evidencias presentadas en su relevancia para lo que es la afirmación del autor. En las inferencias ya se va a poder realizar lo que son las eh, inferencias lógicas a partir de lo que es información explícita y también lo que es diferentes textos. También en la evaluación ya van a poder juzgar lo que es la validez, la relevancia y la utilidad del texto radicalmente. Luego también vimos lo que es la importancia de la lectura crítica en sí. Esta lectura crítica en sí lleva a lo que es un pensamiento crítico, porque el lector ha podido fomentar sus herramientas de lectura, su comprensión, puede generar diferentes juicios de valor con base a sus conocimientos y experiencia, ya que esta lectura crítica simplemente se considera también como una técnica de estudio. En base a que también vieron lo que es la definición de lectura, la lectura simplemente consiste en poder
interpretar una serie de signos o señales como un texto o una partitura también como musical, dicho de otro modo, ya que esta lectura es la acción de leer. Para que la lectura sea eficiente, es necesario conocer lo que es el código, es decir, como un conjunto de signos que se interpreten en diferentes textos. Estas características de lectura están basadas en que simplemente hay que comprender lo que el texto dice, poder mantener lo que es una fluidez, es decir, que con la práctica, con el aumento de lo que es el vocabulario, la lectura se vuelve cada vez más fluida. También van a mantener lo que es creación de un horizonte de expectativas, es decir, que el lector anticipa ya lo que son hechos y se crea una serie de expectativas sobre lo que se viene a continuación. También otra de las características es que tiene también varios tipos de lecturas que pueden ser en silencio, en voz alta, superficial, entre otros tipos, como veremos a continuación. En base a lo que son los procesos de lectura, están en los cognitivos, los intelectuales y los sensoriales. Los cognitivos son durante la lectura, es decir, que los ojos están en movimiento y se procesa lo que son diferentes informaciones, lo que activa lo que son distintas áreas en el cerebro. Lo que es intelectuales, ya que el conocimiento previo tanto de las señales como los textos, signos, también como los que significan, por ejemplo, identificar lo que son los diferentes idiomas, tanto el español como el inglés. En el sensorial, las palabras transmiten lo que son diferentes sensaciones, como la poesía busca lo que es el poder evocativo y poder transmitir lo que son diferentes sensaciones a través del significado y también de la sonoridad también. Los tipos de lectura. ¿Cuáles son estos tipos de lecturas? Pueden ser en silencio y en voz alta, superficial y atenta, completa, selectiva, crítica analítica y dramatizada. En silencio y en voz alta, ya que la lectura en silencio consiste en procesar lo que es el texto sin emitir ningún tipo de sonidos, como cuando se lee en una biblioteca. La superficial y atenta en la lectura superficial o por encima es que el lector no le presta demasiada atención a lo que indica el texto, lo que es la completa y selectiva, que en la lectura completa, el lector no omite partes del texto, es decir, si un libro, por ejemplo, se lee entero, sin saltarse ninguna página o capítulo. En lo que es la crítica analítica, esta es como una lectura atenta y bien detallada, pero es en donde ya el lector debe extraer sus propias conclusiones sobre lo leído y así como poder identificar lo que son las diferentes partes, diferentes componentes del texto. La dramatizada está aquí. Aquí es cuando ya la voz juega lo que es un papel muy importante, ya que en las dramatizaciones las que se hacen para una audiencia, el lector o los lectores que participan le ponen un énfasis en la palabra, es decir, controlan las pausas, los ritmos. El objetivo es poder causar diferentes sensaciones al oyente. Luego de esto también identificaron lo que son las comprensiones globales del texto. Estas están basadas en que consiste que en el lector construya una interpretación general de lo que dice el texto, de manera que ya al final de lo que es la lectura tenga ya en su mente una idea total, aunque no necesariamente profunda, de lo que el texto comunica y también de lo que el autor dice en el texto. Dentro de los tipos de textos y funciones del lenguaje están los siguientes. Para poder interpretar lo que son estos tipos de textos, la función esencial del lenguaje es poder permitir a las personas la interacción y la coordinación de sus acciones mediante lo que es la comunicación de significados construidos por un emisor y destinados por un receptor, para lo cual estas funciones del lenguaje están clasificadas de la siguiente manera. Tenemos persuasiva o apelativa, expresiva, referencial o informativa. Dentro de lo que son las funciones persuasivas operativas, dentro de esta función están los siguientes textos. Están lo que es la publicidad, los discursos políticos, los artículos de opinión, la crítica de arte, carta y otros. Dentro de lo que es la función expresiva está lo que son los textos de lo que es expresiva. Está lo que es la poesía, lo que es la novela, el cuento, el teatro y la carta. Luego lo que es la referencial o informativa está lo que son los textos de noticia, lo que es artículo informativo, lo que son textos escolares, conferencia, carta y cartel. Esos son los tres tipos de funciones del lenguaje. Por favor,
deben de tratar de observar lo que son el material de trabajo para que ustedes ya se puedan identificar cuáles son los temas que ya hemos venido conllevando durante este transcurso de semana, ¿verdad? Este es un pequeño repaso de uno de los primeros temas que ya antes ya se habían mencionados en la clase, de lo que está basado principalmente en la asignatura de lectura crítica, para lo cual se identificó lo que es su definición en base a lo que es lectura crítica, también sus etapas prácticamente de lectura crítica, que son prelectura, lectura comprensiva, análisis crítico y síntesis. Luego se conllevó lo que son las características de la lectura crítica, que es poder interpretar, poder verificar, poder contextualizar y también poder verificar lo que es la veracidad de la información y las fuentes consultadas que se conlleva el contexto. También poder analizar, poder establecer relaciones lógicas, determinar los aciertos y desaciertos y también recurrir a diferentes criterios personales. También se identificaron lo que son los elementos de la lectura crítica que están basados en contexto, autor, lenguaje, evidencia, inferencias y evaluación. Luego de esto se conllevó a lo que es la importancia de la lectura crítica. ¿Por qué es importante la lectura crítica? Simplemente esta lectura crítica lleva lo que es al pensamiento crítico porque ya el lector ha podido fomentar sus diferentes herramientas de lectura en base a la comprensión. Es ahí donde ya puede generar lo que son diferentes juicios de valor con base a sus conocimientos y experiencias ya obtenidas, en la cual se la puede considerar también como una técnica de estudio. También identificaron la definición de lectura, sus características, su proceso de lectura que está en cognitivos, intelectuales, sensoriales. Los tipos de lectura son en silencio y en voz alta, superficial y atenta, completa y selectiva, crítica analítica, dramatizada, en base también que identificaron lo que es la comprensión global de textos, sus tipos de textos y funciones del lenguaje. También pudieron identificar lo que son las funciones del lenguaje, donde se conlleva que son persuasivas o apelativas, expresivas, referencial o informativa. Estos son los tres tipos de funciones del lenguaje, donde se conlleva su clasificación de diferentes textos. Persuasiva, apelativa, publicidad, discurso, artículo, crítica y carta. Expresiva, poesía, novela, cuento, teatro y carta. Referencial, noticia, artículo, texto, conferencia, carta y cartel. Bien, chicos, este ha sido el repaso del día de hoy. En la próxima clase continuamos con el repaso. Bien, nos vemos en la próxima clase, estimados estudiantes.